A los 144.000, repudiad sus mentiras. 2 de junio de 2024. Inclinad vuestros oídos a mi voz y escuchad mi sabiduría, porque la sabiduría clama en las calles. ¿Escucharéis mi voz? Yo soy Yeshua HaMashiach, el Hijo de Yahweh, que vino en carne, y soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comprendan que el mundo en el que viven no es el falso retrato que pintaron sus educadores jesuitas para desviarlos del camino. Muchos de vosotros habéis sido adoctrinados con las mentiras jesuitas, incluso aprendiendo en contra del aprendizaje. Esta guerra contra la verdad fue diseñada para moldear las mentes de los hombres y someterlas a Satanás, y se esfuerza por eliminar y usurpar el libre albedrío del hombre para que éste siga sin pensar su adoctrinamiento. La verdadera historia no puede entenderse a partir de las mentiras de los filósofos jesuitas, pues son mentirosos que venden falsedades con gran engaño. Las Escrituras son claras al respecto, y Romanos declara la verdad de forma inequívoca, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. ¿Dejaste que esas palabras llegaran a tu corazón? Los hombres ocultan deliberadamente la verdad con impiedad e injusticia, y la ira de Yahweh es contra los que lo hacen. Así que vuestra educación es espuria por sus mentiras. Han hecho esto para preparar el camino para el gran engaño que se avecina y para que el reino de Satanás pueda desatarse y gobernar con gran engaño y mentiras. Las mentiras que os han contado en la educación sirven para cegar a las masas ante la verdad. No hay extraterrestres, solo ángeles caídos que se dirigen al lago de fuego para ser atados y quemados por toda la eternidad. No creáis sus mentiras y corred hacia mí, Cristo Jesús, porque en mí habita toda la verdad que os hará libres. Os digo estas cosas para que no seáis engañados por aquellos que se unirán a Satanás y recibirán la marca bestial que está por venir. La historia se entiende siguiendo las verdades establecidas en las Escrituras y en los libros extrabíblicos Enoch, Hacher, Jubileos, et al., desde el principio. Porque estos hombres impíos y las mentiras que utilizan para ocultar la verdad son simplemente parte de la gran guerra, incluso la guerra de las semillas entre Yahweh y Satanás que se libra en este mismo momento, pero que está ganada para toda la eternidad por mis obras expiatorias. Porque Yahweh declaró la guerra a la vieja serpiente por su rebelión, incluso desde el principio de la creación de la humanidad, cuando Satanás intentó destruir a Adán y Eva. Yahweh declaró a la serpiente en su declaración: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Y así, las guerras de la simiente han estado librándose desde entonces. En el jardín del Edén, Satanás logró corromper la simiente de Adán, condenándolo bajo el poder y la corrupción del pecado. En esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque Satanás utilizó su conocimiento corrupto del bien y del mal para corromper por completo a la humanidad, y para aquellos que obedecen mi voz, esa corrupción se deshace en mí, Cristo Jesús, en quien ustedes son una nueva creación que nunca podrá ser corrompida. Mi semilla no puede ser corrompida, porque Yahweh la ha hecho incorruptible, y por medio del nuevo nacimiento he sellado a mis elegidos y fieles incluso con ese Espíritu Santo de promesa. Juan, en su primera carta, declara la verdad eterna: todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Poco tiempo después de la caída del Edén, donde Adán pecó y cayó de la perfección a la corrupción, los vigilantes descendieron al monte Hermón en los días de Yahweh. Y todos se comprometieron mediante imprecación mutua, incluso con su juramento impío, por el que se comprometieron eternamente al pecado y al castigo eterno. Lo hicieron para poder tomar por esposas a todas las que eligieran, cambiando así el orden de su naturaleza. Vinieron a la humanidad ofreciendo su putrefacto conocimiento de ángeles caídos, ya que se unieron a la rebelión de Satanás. Enseñaron a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dieron a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, así como las pulseras, los adornos, el uso del antimonio, el embellecimiento de los párpados, todo tipo de piedras preciosas y todas las tinturas colorantes. Enseñaron encantamientos y esquejes de raíces, la resolución de encantamientos, la astrología, las constelaciones, el conocimiento de las nubes, los signos de la tierra, los signos del sol y el curso de la luna. Así que los vigilantes caídos tomaron a sus esposas y cometieron fornicación con ellas, y ellas quedaron embarazadas y les dieron a luz a grandes gigantes, y con el tiempo, esta semilla impía devoró todo lo que había en la tierra y todo lo que se le había dado a la humanidad, y finalmente devoró a tanta humanidad como pudo. Porque eran bebedores de sangre y devoradores de hombres, e hicieron un gran mal a los ojos de Yahweh, pues la vida de la carne está en la sangre y la humanidad fue creada a imagen de Yahweh. Crecieron y se multiplicaron y, finalmente, establecieron sus reinos por toda la faz de la tierra. Contemplad. Las ruinas de sus estructuras megalíticas aún cubren la tierra como testimonio contra ellos. Dominaron la tierra durante aquellos tiempos y fueron creados para la destrucción de la humanidad. Y así se llevaron a cabo todo tipo de abominaciones, pues las escrituras sagradas incluso declaran cómo se logró.
Como si no fuera suficiente para la humanidad codiciar carne extraña, fornicar con ángeles caídos y producir descendientes gigantes, debido a los vigilantes, todos pecaron contra aves, bestias, reptiles y peces. Desde el principio de la creación, Yahvé ordenó cada forma de vida según su especie, pero los malvados vigilantes alteraron la creación, cruzando incluso criaturas de una especie con criaturas de una especie similar para introducir inestabilidad genética y alterar la creación inicial de Yahvé de armoniosa perfección. Este proceso se repitió, cruzando criaturas similares de una especie con criaturas similares de otra especie hasta que se logró el resultado deseado. Y así, el mundo que entonces existía se corrompió con todo tipo de abominaciones malévolas que pecaron gravemente contra Yahvé, la humanidad y toda la creación. Entended que los caídos quieren un mundo propio, incluso un mundo de oscuridad completamente separado de Yahvé, y heredarán precisamente eso en el lago de fuego preparado para ellos por el propio Yahvé. Y así llegaron los días de Noé y el mundo que entonces existía, que se alzaba sobre el agua y en el agua, se inundó y pereció. Porque las fuentes del gran abismo se rompieron, causando una gran violencia al partirse la tierra por la fuerza de las violentas aguas, y se abrieron las ventanas del cielo, permitiendo que las aguas de encima del firmamento, y de debajo de la tierra, cubrieran y destruyeran el mundo entero. Y así, el escriba Enoc describe el destino de estos gigantes como tal, pues Yahvé así lo declaró, y ahora, los gigantes, que son engendrados por los espíritus y la carne, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y en la tierra será su morada. Los espíritus malignos han procedido de sus cuerpos, porque nacen de los hombres, de los santos vigilantes es su principio y origen primigenio, serán espíritus malignos en la tierra, y espíritus malignos serán llamados. En cuanto a los espíritus del cielo, en el cielo será su morada, pero en cuanto a los espíritus de la tierra que nacieron en la tierra será su morada, y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, luchan y causan destrucción en la tierra, y causan problemas, no comen, pero sin embargo tienen hambre y sed, y causan ofensas. Y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque proceden de ellos. Entended que 9/10 partes de estos espíritus malignos están en el abismo debido a la petición y la oración de Noé, y la humanidad solo ha tenido que lidiar con 1/10 parte de ellos desde entonces. Eso está a punto de cambiar cuando se abra el abismo y todos sean liberados. Así que la tierra y todas las abominaciones de los vigilantes fueron destruidas, los propios vigilantes fueron encadenados en sus diversos juicios durante 70 generaciones, para ser liberados para el juicio en el momento del gran juicio. Porque el gran juicio está a punto de comenzar. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé porque era un hombre justo, y Yahvé salvó a su familia, 8 almas en total, junto con muchas otras criaturas en el arca. Noé se mantuvo a sí mismo y a su familia alejados de la manipulación genética antes del diluvio. Pero su hijo Cam y su malvada descendencia acabarían rechazando a Noé e incluso al propio Yahvé, que los había creado y salvado, uniéndose a la rebelión de Satanás. Las palabras de Génesis 6 se cumplieron con los pecados de los descendientes de Noé, incluso la línea de Cam. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso. Aquellos días fueron los días desde Jared hasta Noé, y, gigantes en la tierra, fueron los descendientes de los vigilantes y las hijas de los hombres antes del diluvio. Después de eso, es después de los días de Noé, cuando la genética de la humanidad fue nuevamente corrompida por el conocimiento de los ángeles caídos. Les pido que dejen de creer en el engaño de la errónea teoría setita y crean en las palabras de las escrituras sagradas, porque estas palabras son verdad. Cuando la tierra fue dividida por sorteo entre los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, la suerte de Cam fue heredar las tierras del sur, y así fueron suyas. Sin embargo, Canaán codició una parte de la herencia de Sem y se trasladó a tierras que no le pertenecían. Porque fue a Canaán a quien Noé maldijo, porque Canaán abandonó su herencia y fundó la ciudad de Tiro en lo que se convirtió en la costa fenicia y condujo a Sidón, de donde descendía Jezabel. Lo hizo para poder estar cerca del monte Hermón, donde descendieron los vigilantes y donde yo fui transfigurado. Canaán encontró lo que los vigilantes dejaron atrás antes del diluvio de Noé, porque buscaban preservar su rebelión incluso después del diluvio, ya que tallaron mucho en rocas y piedras. Canaán utilizó el conocimiento de los ángeles caídos en grandes hechicerías, y los cananeos realizaron muchos ritos viles, ya que incluso sacrificaron a sus propios hijos. Eran tan viles y tan omnipresentes que lograron infectar la tierra de Canaán con sus nuevas abominaciones, donde Satanás obró a causa de sus transgresiones. Y así, las tribus de gigantes posteriores al diluvio, incluso las abominables tribus cananeas, surgieron de las transgresiones, iniquidades y hechicerías de Canaán. A la tierra que Canaán robó a Sem llegaron los hititas, los heveos, los perisitas, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Eran terribles, incluso los refaitas. Había más tribus que las enumeradas, pero estos seres terribles esperaban en la tierra prometida con el fin de matar a quienes protegían la línea de Cristo, incluso a vuestros antepasados y padres israelitas, que eran hebreos.
Josué entró en la tierra prometida para reclamar lo que por sorteo le había sido dado legítimamente a Sem y la tierra que por promesa del mismo Yahvé pertenecía legítimamente a Israel. Pero los hijos de Israel no cumplieron plenamente los mandamientos de Yahvé de no dejar vivo a ninguno de los malos, pues eran malévolos y no humanos, y sus prácticas eran viles, e hicieron mucho mal a los ojos de Yahvé, pues así era su naturaleza. Y así Yahvé dijo a Israel, tal y como se recoge en las Escrituras, pero si no expulsáis a los habitantes de la tierra de ante V, sucederá que los que dejéis permanecer entre vosotros serán espinas en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os molestarán en la tierra en la que habitáis. Y así fue. La historia muestra en parte la propagación y el movimiento de estas abominaciones, incluso la cizaña plantada por el mismo Satanás, ya que han vivido entre el trigo desde tiempos antiguos. Han establecido muchas civilizaciones utilizando sus tecnologías y el conocimiento de los ángeles caídos, son maestros constructores, son hechiceros. Muchos de ellos tienen habilidades antinaturales y están conectados con su padre, el diablo, incluso compartiendo sus características y lujurias. Esta cizaña se ha infiltrado en todos los aspectos de la sociedad y no todos ellos son gigantes. Muchos parecen humanos, excepto que son criaturas híbridas alteradas para siempre de los diseños de Yahvé en la creación y no serán redimidos. No los temáis, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estas cizañas buscan tomar lo que pertenece por herencia y promesa a los hijos de Dios. No puede haber acuerdo con ellos, porque son de su padre, el diablo, y harán las lujurias de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y cuando dice una mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ellos subvertirán, contaminarán, destruirán, matarán, saquearán, robarán y harán lo peor contra cualquier cosa piadosa en la que pongan sus lujurias. No tienen paz, y su naturaleza es completamente corrupta. Han subvertido el mundo, y establecerán su reino por una hora, como el dragón tiene su reinado en la tierra. Sin embargo, buscan restablecer su edad de oro, pero no tendrán ninguna edad de oro, sino un duro juicio, y no escaparán. Estas malas hierbas han corrompido el conocimiento, el aprendizaje, la historia, la religión, la ciencia y así sucesivamente. Han propagado la tecnología de los ángeles caídos y no hay nada nuevo bajo el sol. A medida que se han cumplido los tiempos, han cubierto completamente la tierra con mentiras, y el mundo entero yace en la maldad. Con su iluminación, la cizaña jesuita ha corrompido por completo la sociedad y ha llevado a la humanidad a un mar de mentiras, del que la única forma de escapar es mediante el arrepentimiento y el repudio de todos los pecados y mentiras. Porque Roma también creó el Islam, estudien para aprender. Su conocimiento y sus mentiras de ángeles caídos se oponen a la historia bíblica y, en su lugar, ofrecen fábulas endebles que ciegan las mentes y los corazones de los hombres. Por lo tanto, salgan de entre ellos y sepárense. El mundo actual es uno en el que muchas personas padecen amnesia colectiva como resultado del adoctrinamiento jesuita. Muchos de vosotros habéis olvidado no solo los pactos y los caminos de Yahvé, sino que habéis olvidado por completo quiénes sois y quiénes son realmente vuestros antepasados. Esto se ha hecho de forma deliberada a través de guerras, mentiras y esfuerzos de repoblación a lo largo de los años, que han dispersado a tantos por los 4 rincones de la tierra. De estos son voluntariamente ignorantes, ya que es imposible ocultar nada a la vista de Yahvé, y yo, Yeshua Amasiach, conozco a los míos y a quienes llamo a la salvación. Algunos de los que fueron dispersados eran huérfanos y fueron separados de sus familias, ya sea por la guerra o por secuestros directos. Estas almas crecieron con una historia falsa, incluso siendo engañadas con nociones románticas de un pasado falso, por lo que el engaño está profundamente arraigado en los corazones de los hombres, y muchos están cegados para siempre por mentiras que son aceptadas como verdad. Pero aquellos que se vuelven a mí, Yeshua Amasiach, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Su sociedad actual está construida sobre las ruinas y las cenizas de las civilizaciones caídas de antaño, y se ha hecho un gran esfuerzo por ocultar la verdad. Lo que ha sido, volverá a ser, y no hay nada nuevo bajo el sol. Sin mi sacrificio expiatorio y mi oferta de salvación, todos estaríais perdidos, así que venid a mí, Yeshua Amasiach, y yo os guiaré a toda la verdad y os enseñaré vuestra verdadera historia. Os reconectaré con vuestra verdadera ascendencia, pues muchos de vosotros sois de la tierra, aunque la salvación es para todas las naciones. Os enseñaré los caminos de la santidad y viviréis con rectitud por la fe en mí, Jesucristo, y viviréis eternamente. No hay nada secreto que no salga a la luz, y todo será expuesto plenamente, para que todos conozcan la verdad. Así que dejad de deleitaros en mentiras mientras os sumergís en la complacencia, porque los tiempos de complacencia han terminado. Los tiempos de la revelación están cerca. Porque he aquí, como en los días de Noé, así será. Satanás ha utilizado su tapiz de mentiras para preparar el escenario para sus grandes engaños del fin de los tiempos, y la mayor parte del mundo seguirá sus mentiras. Porque todo el reino del diablo será liberado del abismo, y los gigantes volverán a vivir entre los hombres, pues vienen a cumplir la ira de Yahvé.
Satanás dice grandes mentiras, y estos caídos afirmarán que provienen de otros mundos y que están muy por encima de la humanidad en muchos miles de años. Vendrán ofreciendo un conocimiento aparentemente benevolente y se envolverán en una falsa benevolencia. Pero estos son del reino de Satanás, así que no caigan en los engaños. No sigan los caminos del mundo, porque el mundo se maravillará del reino de Satanás, incluso diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? Yo los esconderé, los protegeré, los fortaleceré, los guiaré paso a paso y derribaré por completo el velo de mentiras que ha cubierto al mundo con engaños. Yo, Yeshua HaMashiach, los empoderaré y los haré realizar muchas maravillas poderosas en este tiempo de angustia de Jacob. Y así te digo estas cosas, para que la verdad te haga libre, y para que seas verdaderamente libre y no caigas en su gran engaño. Porque sus cimientos son mentiras, engaños y falsedades propagadas por la simiente de la serpiente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy quien te ha llamado a la gloria y la virtud. Yo soy el que reinará eternamente como Señor de señores y Rey de reyes. Yo soy el león de la tribu de Judá. Yo soy el que comanda los ejércitos del cielo. Yo soy aquel que aparecerá en las nubes para reunir a mi iglesia. Yo soy aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno, y juzgaré con justicia. Yo soy aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Yo soy aquel a quien el gran Yo soy ha enviado, así que escuchad mis palabras. Mirad. Os digo estas cosas no para daros una lección de historia exhaustiva, sino para llevaros un paso más allá hacia la verdad. Con el tiempo, todo saldrá a la luz y el reino del dragón quedará al descubierto, porque yo, Yeshua HaMashiach, lo he declarado, y soy aquel a quien Yahweh ha enviado. A los 144.000, para tal momento habéis sido llamados y sellados. 1 de junio de 2024. Defiéndanme y sigan mi ejemplo, porque ¿qué dice Hebreos con respecto a mi defensa de Yahweh? Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreció la vergüenza y está sentado a la diestra del trono de Dios. Así que, en mi amor por el Padre, casi inquebrantable, y en mi obediencia por amor, y en mi amor por la humanidad y mi deseo de sacrificarme para salvaros, soporté un castigo terrible, agonía y sufrimiento, y lo hice voluntariamente, con alegría en mi corazón. Sabía que por mi sacrificio y mi muerte, muchos serían justificados y vivían por el poder de mi resurrección, porque Yahweh mismo me resucitó de entre los muertos, pues es imposible que la muerte me retenga. Y por ese mismo poder, también vosotros seréis resucitados a una nueva vida, porque yo he pagado el precio ofreciendo mi sangre sin pecado como rescate por todos los que crean en mi nombre, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, los que no amen sus vidas hasta el fin. Y ahora os pido, fieles y elegidos míos, incluso mis parientes, que me apoyéis y no os apartéis. Porque dije claramente en mi tratado a los hebreos, ahora el justo vivirá por la fe, pero si alguno se aparta, mi alma no se complacerá en él. Reflexionad sobre ello, leedlo de nuevo y no os apartéis de la Torá, porque la Torá se mantiene por la fe en mí, por lo tanto, el justo vivirá por la fe. Vosotros estáis identificados conmigo, y yo soy quien os ha justificado en mis obras expiatorias y por mi sangre sin pecado. Muchos de vosotros lucháis con el concepto de que yo ocupé vuestro lugar en la condenación en el madero por pecados que no cometí, y lo hice voluntaria y alegremente para traer la salvación al hombre natural corrupto, a fin de redimirlo para Yahweh, vuestro Dios y vuestro Padre, el Padre de las luces, en quien no hay variabilidad ni sombra de cambio. Porque Yahweh no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios con quien vuestros padres hicieron un pacto, incluso en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió la ley de Yahweh mismo. Y aunque la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, la humanidad nunca pudo cumplir con sus normas porque la ley fue dada para condenar el pecado en la carne, y todos vosotros nacéis muertos en delitos y pecados porque el pecado está en vuestra carne. La Torá no fue dada para los justos, sino para los injustos, para que el pecado apareciera como pecado en la carne. La Torá fue dada como vuestro maestro para traeros a mí, a Cristo Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes ascendido. Y así, voluntariamente tomé sobre mí las consecuencias del pecado, porque así nací para redimir a la humanidad de la maldición de la ley. Porque la ley no fue maldita, sí, que la ley permanezca y que todo hombre sea maldito que maldiga la ley de Moisés, porque yo no vine a abolir la ley, sino a establecerla e incluso a exceder la ley de Moisés. ¿Blasfemia, dices? El testimonio de los hebreos media entre nosotros, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de una novilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Puesto que amas a Moisés, como yo, te aconsejo que obedezcas con amor las instrucciones de Moisés, pues él dijo, Yahweh tu Elohim te levantará de entre ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a él escucharás. Así que escucha la voz de Yeshua HaMashiach.
Sois purificados del pecado y de todos los pecados que cometéis por mi sangre expiatoria sin pecado que ofrecí a Yahweh como rescate por vuestras vidas, y os he redimido incluso de la mano del enemigo. No pequéis. Y si alguno peca, confesadme vuestros pecados, porque yo soy quien os limpia con mi sangre expiatoria. No expié vuestros pecados y sus consecuencias inherentes con un chivo expiatorio, ni ofrecí un cordero de un año, porque yo soy el Cordero de Dios de un año, y soy yo quien se ofreció a sí mismo sin mancha y sin defecto, incluso santo, puro y consagrado al mismo Yahweh, incluso a mi Padre, por vuestros pecados de una vez por todas, incluso para siempre. Expié tus pecados con mi sangre sin pecado, por lo tanto, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y rechazarme a mí, Yeshua HaMashiach, incluso el tratado de paz perfecto de Yahweh con la humanidad, es rechazar a Yahweh y unirse a la rebelión de Satanás, porque Satanás se rebela contra el orden de Dios desde el principio. Porque yo dije a los hebreos, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, pecar voluntariamente al rechazar mi sangre expiatoria y por lo tanto rechazar el tratado de paz enviado por Yahweh es especialmente grave y ya no hay más sacrificio. Porque está escrito en Hebreos, el que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia bajo 2 o 3 testigos. Cuanto más severo castigo, suponéis, merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, y ha considerado profana la sangre del pacto con la que fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Por eso os animo a todos a aceptar mi sacrificio y comprender que no son necesarios más sacrificios y que solo hay un verdadero Mesías, que soy yo, Yeshua HaMashiach. Y está escrito de mí, pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Entended, pues, que os he purificado en todos los aspectos y en todo lo que se refiere al pecado y sus consecuencias. Estáis santificados en mí, estáis justificados en mí, habéis sido hechos justicia de Dios en mí, y os he redimido plenamente para mí, yo, Yeshua HaMashiach, a quien Yahweh ha enviado como vuestro Mesías. Y así, comprendan que ya no hay sumos sacerdotes levíticos, y que el sacerdocio de Aarón ha llegado y se ha ido, porque era una sombra de lo que había de venir. Porque yo soy vuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque la ley no perfeccionó nada, sino que fue una introducción a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Yahweh. Y otra vez, nos convenía tener un sumo sacerdote que fuera santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y hecho más alto que los cielos. Y otra vez, porque la ley hace sacerdotes a hombres que tienen debilidades, pero la palabra del juramento que vino después de la ley hace sacerdote al Hijo, que es perfecto para siempre. ¿No habéis leído lo que dice la Escritura acerca de mí? Yahweh juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Comprende que no hay nada que falte en mi sacrificio, y que está seguro en mí, Cristo Jesús. La Torá se guarda por la fe en mí, Yeshua HaMashiach, y es imposible que violes cualquiera de las leyes de Dios al caminar en mí, Cristo Jesús. Porque caminas en la ley del Espíritu de vida, y yo te he liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ten fe en mí, porque el justo vivirá por la fe. Tengo muchas obras poderosas para las que te he llamado, y tú ayudarás a traer la salvación a muchos. Hay una gran esperanza y recompensa reservadas para ti en los cielos por tu postura y tu fidelidad. Porque os envío, sellados en vuestra frente con el sello del mismo Yahweh, a un mundo que os odiará profundamente, y no es de extrañar, pues el mundo me odió profundamente primero, y el siervo no está por encima de su amo. Vosotros sois mis testigos y profetas, mis sanadores y mis proveedores. Os envío a la oscuridad más profunda que jamás haya ensombrecido la creación de Yahweh. Para un tiempo como este han sido llamados, elegidos y sellados, y estos tiempos serán los más perversos y malvados que el mundo haya visto jamás, incluso peores que los días de Noé. Los envío en medio de ellos y les digo que no teman. No teman sus amenazas, no teman lo que el hombre pueda hacerles, no teman sus rostros, no teman a los espíritus que les dan poder, no teman a la bestia y al falso profeta, y no teman al mismo Satanás, ni siquiera a ese gran dragón. Porque pisotearéis todos los aspectos del reino de Satanás, y nada os detendrá si permanecéis fieles a mi voz y me dejáis guiaros. Paso a paso. Porque, en verdad, sois mis compañeros de trabajo en este tiempo de angustia de Jacob, y yo os he dado poder. Sois fuertes y poderosos, y os envío con mansedumbre y humildad. Os envío a guardar la ley mediante vuestra fe en mí, y así amar a Yahweh con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. ¿Quién es vuestro prójimo? Todos aquellos que necesitan vuestra ayuda a quienes os envío, y no os limito por fronteras nacionales. Ve y pastorea mi rebaño, porque yo soy el pastor supremo que tiene tu recompensa en mi mano por tu fidelidad. Ve a cuidar de mi rebaño, cura sus heridas, aliméntalos, guíalos y, sobre todo, tráelos a mí,
porque por vosotros mismos no sois nada, pero en mí mis poderosos y fuertes hombres de Dios. Enséñales a invocar mi nombre hasta el final, porque quien lo haga será salvo. Mantened vuestros ojos fijos en el premio y en el gozo que os espera, y seguid adelante hacia la meta para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque vuestra recompensa será grande, y os sorprenderá lo que os espera en los cielos. Y mi recompensa no es temporal, sino eterna, y vuestras recompensas no perecerán, sino que servirán como herencia eterna en cumplimiento de las promesas que Yahweh hizo a los padres, cada yod o espina de un yod se cumplirá. No os daréis cuenta de la magnitud de vuestras labores hasta el día de la recompensa, pero las Escrituras son claras en cuanto al fruto de vuestras labores. Porque Juan el Revelador escribió fielmente lo que yo le mostré, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos con largas ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Porque ayudarás a salvar y a ministrar a una gran multitud, y grandes serán tus recompensas por tu fidelidad. Y me seguiréis a donde quiera que yo vaya, y vosotros sois los primeros frutos comprados de entre los hombres, y cantaréis delante del trono un cántico nuevo que solo vosotros podéis aprender. También reinaréis conmigo en mi reino 1000 años y estaréis conmigo para siempre en la eternidad. Porque vuestro es el gozo eterno, pues estaréis conmigo en mi reino en la tierra mientras yo gobierne la tierra con justicia desde el trono de David, y mi reino no tendrá fin, y nada malo entrará, y no habrá más problemas, y el mío es un reino de justicia donde el cordero y el león yacerán juntos en paz. Y al final de mi reinado de 1000 años, Satanás será liberado por un poco de tiempo para reunir su ataque final, y el fuego descenderá de Yahweh y los destruirá por completo. Satanás será arrojado al lago de fuego, para no levantarse jamás, y Yahweh creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y hará su morada entre los hombres, y así vosotros moraréis en la nueva Jerusalén, la ciudad santa creada por el mismo Yahweh. Y el mismo Yahweh ha declarado, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Judá. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Rubén. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Gad. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Aser. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Neftalí. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Manasés. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Simeón. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Leví. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Isaacar. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Zabulón. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de José. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12,000 de la tribu de Benjamín. Porque a vosotros, mis 144,000, os ha sido dado estar en el monte Sión con el nombre de mi Padre escrito en vuestras frentes. A los 144,000 y a los santos de la tribulación de Jacob. 31 de mayo de 2024. A los 144,000 y a los santos de la tribulación de Jacob, mirad. Os digo muchas cosas antes de que sucedan para que el sabio entre vosotros que oye mi voz se vuelva aún más sabio, y para que conozcáis la certeza de mis palabras. Porque Satanás intentará ocultar la partida de los fieles de mi iglesia, pues yo los arrebataré en su partida de la tierra hacia los cielos, con guerras y una falsa aparición de los llamados extraterrestres, que no son más que seres caídos que se rebelan a la tierra en iniquidad tras iniquidad, completamente arraigados en sus mentiras. Porque son un engaño. Han mentido sobre el llamado universo, porque no hay un universo en constante expansión de nada aleatorio, sino que por encima de la tierra está el cielo de los cielos, incluso el cielo más alto, donde Yahweh, el Dios Altísimo, mora en su trono, y sin embargo, Él hará su morada con los hombres. Sin embargo, Él está presente en todas partes y es todo en todos dentro del cuerpo de Cristo. En la tierra reside su perla de gran precio, incluso aquellos que fueron elegidos en eternidades pasadas en el corazón del mismo Yahweh. Y así, la tierra es del Señor y la plenitud de la misma, porque yo, Jesús el Nazareno, he comprado la tierra con mi propia sangre redentora. Aprended vuestra verdadera cosmología, estudiad para aprender, y creed en la descripción y las palabras de las Sagradas Escrituras sobre la creación, porque es tal y como Yahvé la ha descrito en las Escrituras, y es imposible que Yahvé mienta. Sí, cuando os hablo de cosas terrenales, no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de cosas celestiales?
No, no hay extraterrestres en el sentido que describen sus mentiras, sino ángeles caídos, rebeldes, incluso Satanás y su reino, que han mentido y engañado a la tierra para que todos los que se complacen en la injusticia sean condenados. Han tejido muchas fábulas ingeniosamente ideadas en un tapiz de mentiras y han controlado ambos lados de sus narrativas desde el principio, mientras impulsaban sus agendas. Porque controlan la tesis y controlan la antítesis y sintetizan sus obras malvadas paso a paso, y su engaño es grande. Pero la luz de las sagradas escrituras expone la traición y sin embargo, el hombre rechaza la ayuda de Dios hasta que se pronuncia el juicio y llega la calamidad. Entonces la humanidad busca arrepentirse cuando ya es demasiado tarde, después de que se ha dictado el juicio, y aquellos que viven de esa manera no escaparán a su juicio. Porque lo que Yahweh declara, nadie puede cambiarlo. Muchos sucumbirán a los engaños venideros que surgirán de la guerra mundial y la calamidad que está a punto de sobrevenir a la tierra. Porque se presentarán a la humanidad como criaturas benevolentes que han venido de mundos avanzados para compartir su benevolente conocimiento. Pero es solo el conocimiento del bien y del mal reempaquetado para adaptarse a sus fines, tendrán tecnologías superiores y parecerán muy avanzados, mucho más allá del hombre natural. Pero sus únicos avances son en el mal, y no son de esta tierra, sino creados por Yahweh al principio de la creación en los cielos, estaban presentes cuando Yahweh creó la tierra. El Padre, en su presciencia, sabía que traicionarían y, por lo tanto, mantuvo oculto el misterio de su precioso corazón a aquellos que sabía que traerían la destrucción maligna a su creación. Sigo llamando al hombre natural a la justicia, pero el hombre natural prefiere la enfermedad, el pecado y la oscuridad, por lo tanto, le daré a la humanidad lo que tanto desea. Puesto que el hombre natural practica el mal y ama la oscuridad, le daré oscuridad sin límites. Porque en la actualidad, el hombre natural se mantiene arrogantemente en mi gracia, utilizando la misericordia como excusa para acumular pecado tras pecado, en lugar de aceptar el tratado de paz de Yahweh, incluso a mí, Yeshua Mashiach, que di mi sangre sin pecado en obediencia a Yahweh como pago por todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos. No se equivoquen, yo soy el verdadero Mesías, y todos los demás son imitaciones baratas sin valor. Satanás se rebeló poco después del comienzo de la creación y contaminó la creación del Padre de una manera desvergonzada, malvada, hostil y destructiva, pero lo hizo con gran sutileza y con señales y prodigios mentirosos, incluso con tecnologías avanzadas que deslumbran los sentidos, y a cambio exigen adoración y estricta obediencia a sus caminos, pero sus caminos siempre traen la muerte y la destrucción de la humanidad, porque así están diseñados. No hay nada nuevo bajo el sol, hijos míos. Los llamados dioses de la historia antigua y su abominable descendencia, conocida como semidioses, volverán, y como en los días de Noé, así será. Porque son liberados de sus ataduras y tormentos para que puedan recibir su juicio completo, y yo les pagaré, dice el Señor Jesucristo, y Yahvé les recompensará hasta el máximo. Satanás y sus caídos se negaron a doblegarse ante la orden de Yahweh y, en cambio, intentaron robar la tierra a la humanidad mediante un gran engaño. Satanás incluso ha intentado robar mi herencia del Padre de las Luces. Pero nadie puede arrebatar ni al más pequeño de vosotros de mis manos, y nadie puede despojarme de mi herencia, porque me ha sido dada por Yahweh mismo, y quien se niegue a doblegarse ante mí, Jesucristo, se rebela contra la orden de Yahweh, uniéndose a los caídos para siempre. Por eso os digo, no creáis las mentiras de Copérnico, que era jesuita y masona al servicio de Satanás. Él simplemente volvió a enseñar las palabras de los antiguos filósofos paganos griegos. Y así, vuestra cosmología aceptada fue imaginada por adoradores del sol y paganos basándose en las mentiras de Satanás, incluso los blasfemos jesuitas que han corrompido vuestros sistemas educativos con un aprendizaje contrario al aprendizaje, con la plena intención de que su falso universo quede grabado en la mente de los hombres a través de mentiras envueltas en forma de educación. En cambio, se ha producido un adoctrinamiento sin sentido, y el mundo tal y como es realmente no es comprendido por aquellos que viven en la tierra. Ahora el escenario está listo para un engaño muy fuerte, y las mentiras ya están construidas, porque sus cimientos son iniquidades y un gran engaño. Estos engaños tienen sus raíces en vuestra educación jesuita. Porque el mundo entero está engañado por sus falsedades, incluso los elegidos serían engañados si fuera posible. Así que la trampa está lista para saltar, y lo único que la detiene es el que la frena, que será eliminado muy repentinamente y pronto. Entonces estallará una gran guerra en toda la tierra mientras mis fieles son reunidos conmigo en los cielos. Entonces, de la ceniza se levantarán la bestia y el falso profeta, que serán fundamentales en el engaño venidero. Así que no creáis sus mentiras, mis poderosos, porque sois un pueblo peculiar y yo os he llamado y sellado con el sello del Dios viviente, para que la ira de Dios no os toque. Os enviaré como mis poderosos. Seréis mi muchas voces que claman en el desierto donde quiera que seáis enviados, y os envío a reunir a mis ovejas perdidas que quedan. Porque una gran multitud saldrá de la tribulación de Jacob, y haréis hazañas poderosas y mandaréis lo imposible, pues concederé que se hagan muchas señales poderosas, milagros y prodigios por vuestras manos.
Haréis los poderosos milagros de antaño registrados en las Sagradas Escrituras, incluso con el poder de Elías, excepto que haréis obras más grandes y poderosas que las que se registran de él en la antigüedad. Porque las Escrituras dicen que el que cree en mí, Yeshua HaMashiach, no solo hará las obras que yo hice en la tierra en mi ministerio en Judea como el Cordero de Dios, sino que harás obras más poderosas que las que yo hice, porque yo concederé señales, milagros y prodigios poderosos por tus manos cuando mandes lo imposible por la fe en mí. Así que mírame siempre. Y mantén tus ojos en mí, porque yo te guiaré paso a paso. Vuestro caminar será uno de sabiduría, y tendréis la lengua de los sabios, y yo seré vuestra fuerza y salvación, porque en mí, Cristo Jesús, habita toda la plenitud. Por eso os aconsejo a todos que muy pronto el dinero perderá su valor, y la única moneda aceptada requerirá la marca para tener acceso a los bienes del mundo. No toméis la marca, porque sería mejor morir en esta vida, no amando vuestras vidas hasta el final, que tomar la marca y ser arrojados a llago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque su hora ha llegado. Solo no os unáis a ellos. Porque ellos prometerán promesas aparentemente grandes y preciosas, pero sus palabras son falsas, y hay veneno en sus palabras, y sus promesas son falsas y están llenas de toda clase de cosas impuras. Nunca podrán cumplir sus promesas, porque su juicio viene, no tienen paz, y la paz será quitada por completo de la tierra. La maldad de la humanidad quedará totalmente sin restricciones, y para muchos, una vez que se elimine al que los restringe, se entregarán para siempre a la locura y al mal. Excepto que el que vive por la espada debe morir por la espada, y seguramente caerán a diestra y siniestra en gran número, pero eso no les sucederá a ustedes mientras caminen por mí, solo no amen sus vidas hasta el final y sigan mi ejemplo de servicio y sacrificio desinteresados. Porque una gran recompensa será vuestra por vuestra obediencia y fidelidad. Así, las pasiones y la maldad de la humanidad quedarán completamente sin restricciones, y el diablo y sus ángeles quedarán completamente sin restricciones, y todas sus abominaciones malignas quedarán completamente sin restricciones, y vendrán como los ayudantes de antaño. Su engaño es profundo y tiene raíces profundas que pronto serán arrancadas por completo. No son dioses, ni seres benevolentes avanzados, sino engañadores, y se han contaminado a sí mismos de todas las maneras posibles. Y así estarán totalmente desatados, y la plenitud del reino de Satanás será liberada del abismo, porque será abierto. Esto se hará para mostrar al hombre natural lo que ha elegido y darle una última oportunidad de arrepentirse, porque el mal ya no estará oculto ni restringido, y todos los secretos saldrán a la luz. Incluso las mentiras de su gran engaño y sus fuertes ilusiones quedarán al descubierto para que todos las vean, porque Yahweh lo ha declarado en las Sagradas Escrituras, y lo que Yahweh declara nadie puede alterarlo. Y así se producirá una separación final, y muchos de los complacientes a quienes amo serán abandonados a las pruebas y tribulaciones que vendrán, incluso para que puedan ser salvados. Porque no hay más tiempo, y mi gracia y misericordia ya no se darán de la misma manera, y no hay más tiempo para actitudes tibias. Todos tendrán que tomar una decisión, y los temerosos y los incrédulos habrán elegido a Satanás y su reino cuando podrían haberme elegido a mí, Jesucristo, el Hijo de Dios que ha venido en carne y se ha entregado como la Pascua perfecta por todos los pecados de la humanidad de una vez por todas. Muchos seguirán rechazando obstinadamente mi mano de ayuda en momentos de gran necesidad, porque mi ayuda es una ayuda eterna y perpetua de gran recompensa, misericordia, gracia y amor. Sin embargo, la mayor parte del mundo creerá las mentiras y se preguntará por la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? Se dejarán morder fácilmente por la serpiente, cuyo veneno nunca podrá ser remediado, pues es permanente. Para el hombre, elegir el mal en los momentos de elección será una elección permanente, y aquellos que hagan esa elección se enfrentarán a un gran juicio. Aquellos que elijan voluntariamente el mal darán cuenta de cada pensamiento malo, cada palabra mala y cada acción mala que hayan cometido en la tierra, porque los libros serán abiertos y no habrá misericordia. Y ningún hombre podrá mantenerse en su propia justicia, porque el hombre no tiene justicia propia, porque la serpiente los corrompió desde el principio, y sus días de corrupción están llegando a su fin. Así que Yahweh me envió a mí, su Hijo unigénito, como un tratado de paz para el hombre natural, y el hombre natural ha rechazado la paz eterna porque el hombre natural ama el mal. Un gran juicio está a punto de desatarse sobre el reino de Satanás. Este juicio será cada vez peor, y los acontecimientos ejecutados en el juicio serán cada vez peores. Se añadirá aflicción a aflicción y tormento a tormento para todos los que se nieguen a arrepentirse de sus malas obras. Porque muchos no se arrepentirán de las obras de sus manos, de no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepentirán de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Porque los caídos no son dioses, sino impostores mentirosos, farsantes, actores y manipuladores. Solo traen muerte y destrucción a quienes lo siguen, y todos los que son engañados quedarán completamente decepcionados, porque sus expectativas se evaporarán en ese gran lago de fuego donde no hay esperanza. Y yo,
Cristo Jesús, desmantelaré por completo el reino de Satanás en un gran juicio, porque un gran juicio se desatará sobre todos ellos, y yo soy el león de la tribu de Judá. Y así, cada sello añadirá juicio sobre juicio, y cada trompeta añadirá juicio sobre juicio, cada ay añadirá ay sobre ay, y con cada copa vendrá la ira completa de Dios, incluso ira sobre ira. El reino de Satanás sufrirá enormemente, y su reino será completamente aniquilado y destruido por completo. Porque se reunirán y se alinearán contra la venida del Señor, pues yo vendré sin falta. Desde el comienzo de la angustia de Jacob, habrá 7 días de años, pues la 70ª semana de Daniel se cumplirá para la destrucción de la injusticia y para la salvación de Israel. Porque yo purgaré a Israel del mal que se ha apoderado de la tierra. Porque ni Yahweh ni yo mismo, Yeshua HaMashiach, hemos enviado ni comisionado a sus gobernantes, pues ellos gobiernan con injusticia y sus genocidios son abominables, y mi pueblo paga el precio de sus guerras. Y, sin embargo, muchos de mi iglesia creen sus mentiras sionistas, y por eso entienden que yo no soy sionista, pues ellos son supremaquistas judíos, y son cizaña, la semilla misma de Satanás, y yo los arrancaré de la tierra, pues han reclamado mi herencia, y yo vengo a tomar lo que es mío. Porque yo, Yeshua HaMashiach, incluso yo, tengo la escritura de la tierra, pues la compré con mi propia sangre sin pecado, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y he pagado por los pecados de la humanidad, y cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que la tierra es mía y todo lo que hay en ella, y limpiaré la tierra de su maldad, y la sinagoga de Satanás será completamente destruida, y así traeré el Nuevo Testamento a la tierra y gobernaré con justicia. Porque a medida que la tierra se vuelve más oscura y más malvada por segundos, mi segunda venida está más cerca por segundos. Tened gran esperanza en mi venida, pues vendré y irrumpiré desde los cielos con los ejércitos del cielo, un ejército sin igual, pues nunca ha habido un ejército como el mío, un ejército invencible compuesto por aquellos que viven la vida eterna y no pueden ser asesinados ni conquistados. Pues Yahweh me ha otorgado poder para tal propósito, y yo les habré dado poder y recompensado por su fidelidad y amor hacia mí y mi nombre, Jesús el Cristo. Porque quien ama y sirve a Yeshua HaMashiach también ama y sirve a Yahweh, pues no hay nadie más grande que el gran Dios eterno de Israel, quien niega al Hijo, no tiene al Padre, y yo soy Jesucristo, el unigénito del Padre, que se ofreció a sí mismo por los pecados de todos, y soy para siempre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y derrotaré por completo al dragón, a la bestia y al falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago ardiente que arde con las llamas azules más calientes que nunca se extinguirán y en el que no habrá ni un segundo de descanso. Pero todas sus malas acciones les serán devueltas eternamente. Todo el sufrimiento que han causado será recompensado eternamente, porque Yahweh les pagará cada mala acción hasta el último centavo en sus propios pechos malvados, y pagarán eternamente por sus crímenes. Y así Satanás será atado en el abismo durante 1000 años, pues así lo ha declarado Yahweh. Yo, Yeshua HaMashiach, gobernaré la tierra con una justicia durante un día. Porque para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y gobernaré desde el trono de David, y en Israel mi reinado perdurará en cumplimiento de las promesas hechas por Yahweh a los padres, y mi día está cerca. Pero primero debe venir el juicio sobre la tierra y la tierra será purgada de todo mal. Porque no se permitirá ningún mal en mi reino, donde habrá paz y seguridad como lo prometió Yahweh mismo. Y el león se acostará con el cordero. Yo, incluso yo, Yeshua HaMashiach, declaro estas palabras antes de que sucedan, para que sepáis que el Dios de Israel ha venido a reunir a sus ovejas perdidas de la casa de Israel ante mí, el pastor principal, y yo golpearé a las naciones con una vara de hierro, y someteré por completo la creación del Padre en justicia y verdadera santidad. Ya no hay tiempo. Yo soy Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías de mi pueblo Israel. Yo soy el que gobernará la tierra con justicia desde el trono de David. Yo soy aquel que aparecerá en las nubes con los ejércitos del cielo, porque yo les daré órdenes. Yo soy aquel que reunirá a mi remanente como una gran multitud de la tribulación venidera. Yo soy el que prueba los corazones de los hombres, y separaré las ovejas de las cabras. Yo soy el Señor de la cosecha, y los tiempos de la cosecha han llegado. Yo soy el Señor de señores y Rey de reyes, ¿y quién podrá resistir? He aquí que el día del Señor está a punto de irrumpir sobre la tierra con calamidad y juicio. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? A los 144.000, escuchad mis palabras y mi sabiduría. 25 de mayo de 2024. Escuchad mis palabras e inclinad vuestro oído a mi sabiduría, porque yo, el Señor Jesucristo, hablaré con vosotros y escucháis mis palabras. Porque sellaré a mis 144.000, ¿no lo habéis leído? Y vi a otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y así enviaré a aquellos a quienes sellaré, y haréis obras poderosas para mí, y caminaréis con gran poder.
Pero esto no será como en la era de la gracia, en la que los predicadores enseñaban desde los púlpitos a partir de las escrituras sagradas. Algunos hablaban falsamente y otros hacían obras poderosas para mí en sus iglesias. La era de la iglesia está llegando a su fin, y mi era de gracia está a punto de completarse, por lo que comenzarán los tiempos de prueba, incluso la tribulación de Jacob. Y así os enviaré a cuidar de mi rebaño, que será aún más dispersado y probado por calamidad tras calamidad. Porque los días serán malos, y vosotros brillaréis como luces y os mantendréis como pilares entre los dispersos. Y así os envío a amar y cuidar a vuestro prójimo. Porque vosotros, que sois fieles a mi llamado, viviréis la ley que yo he dado, no la ley de Moisés, porque yo, Yeshua HaMashiach, he cumplido la ley de Moisés, y la Torá se guarda por la fe en mí, porque el justo vivirá por la fe. Y así será, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, llama a tu prójimo como a ti mismo. Porque al hacer estas cosas, sin duda salvarás tu alma de la destrucción, así como a aquellos a quienes te envío. Estos no son tiempos de vidas largas y prosperidad, porque esos días han pasado de la tierra hasta que yo venga a gobernarla con justicia. El que no ame su vida hasta el final será salvo y vivirá eternamente. Vives en tiempos de guerra, de gran ira y de gran revelación de todas las cosas. Porque el gran Dios eterno, Yahweh, ya no se ocultará de la tierra, porque saldrá de su morada y me envía a mí, Yeshua HaMashiach, para cumplir su ira y cumplir las promesas que hizo a los padres. Pero primero, el juicio caerá, y la gran ira caerá sobre el mundo, y ya no podrás participar en su sociedad. Porque la participación en su sociedad que surgirá de la ceniza requerirá que todos reciban su marca. Si te unes a ellos, compartirás su condenación eterna en ese gran lago de fuego, y ese lago fue preparado por Dios para el diablo y sus ángeles, así que no te unas a ellos. No encontraréis paz en su mundo emergente, sino solo maldad desenfrenada, porque yo habré quitado al que lo refrena. Y si no formáis parte de su mente colmena, entonces no tendréis parte con ellos, porque matarán a todos los que disientan. Porque la marca alterará para siempre a quienes la acepten, alterando su propio ADN, ya que la humanidad fue creada a imagen de Yahweh. Aunque Satanás busca alterar blasfemamente esa imagen de manera irrevocable a través de sus fármacos, que se venden con grandes mentiras. Te prometerán una vida larga, paz y prosperidad, pero esas mentiras son simplemente un cebo. Porque una vez que se reciba la marca, nada podrá reparar el daño, pues Yahweh así lo ha declarado. Porque el siervo no es mayor que su amo, y yo os llamo a obras en las que os guiaré paso a paso, y como en los días de Noé, así será. Y así, yo, Yeshua HaMashiach, cumplí mi propósito como Cordero de Dios, pues ofrecí mi sangre sin pecado a Yahweh por mi propia voluntad y por el amor perfecto que arde en mi corazón. Y así, por el gozo que me esperaba, soporté grandes tribulaciones, tormentos y angustias, incluso injustamente, porque tomé sobre mí todas las consecuencias de todos los pecados de la humanidad. Y pagué por cada pecado, por completo, y lo hice de buena gana. Así que mirad a mí, Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, quien por el gozo que me esperaba, soportó la cruz, y menospreció la vergüenza, y estoy sentado a la diestra del trono de Dios. Así que seguid mi ejemplo hacia la gran victoria, porque incluso en el desierto allanaré vuestro camino. Entended, pues, que no habrá paz, y os envío a ministrar en un tiempo de gran guerra y tribulación. Porque el dragón hará guerra contra los santos y los vencerá, pues así ha sido facultado para hacerlo. Y los que invocan el nombre del Señor serán salvos, porque los que no aman sus vidas hasta el fin encontrarán la vida eterna en mí, Cristo Jesús. Porque yo he expiado los pecados de la humanidad con mi sangre sin pecado, y soy el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que ha ofrecido mi sangre sin pecado a Yahvé de una vez por todas. Por lo tanto, no volváis a las viejas costumbres, ni a sus tradiciones, ni a su Talmud, ni a la Torá, porque la Torá se cumple plenamente por la fe en mí, Jesucristo. Y así, a través de grandes tribulaciones, grandes dolores, grandes luchas, mis santos brillarán, y grande será su recompensa, porque grande es mi recompensa. ¿Por qué dice la promesa? Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni les molestará el sol ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y así enviaré a aquellos a quienes he llamado. Os llamo a amar a Dios con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y os envío a amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Porque la supervivencia vendrá de las palabras vivificantes que mi Padre ha dado para que todos las obedezcan. Por eso, ama a tu prójimo, cuidaos unos a otros, ayudad y sosteneos mutuamente, porque mi pueblo será dispersado. Se reunirán en comunidades en el desierto, y aunque el desierto no será seguro, yo proporcionaré refugio a mi pueblo y satisfaré sus necesidades. Y así enviaré a aquellos a quienes he llamado. Os envío a ordenar lo imposible mientras camináis en amor y gran poder, incluso el poder con el que os revestiré.
Porque caminaréis para mí paso a paso muchas veces en obediencia, mientras confiáis en mí, Cristo Jesús, que os guiaré por mi espíritu, y la unción que tenéis os hará caminar victoriosamente. Pero sucederá como dice la Escritura, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, desde ahora, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y sus obras les sigan. Caminarás paso a paso, y yo te guiaré de esa manera. Porque yo soy tu refugio y tu fortaleza, tu verdadero Mesías en quien confiarás. Y aunque 1000 caigan a tu lado, y 10.000 a tu derecha, no se acercará a ti. Porque estás sellado para cumplir mis propósitos, y te he dado una gran recompensa y promesa para sostenerte y fortalecerte, porque te envío a las obras que mi Padre me ha encomendado, y así te envío como mis ministros y profetas. Así que, cuando vayas a ordenar lo imposible, ten presente que lo ordenarás en gran medida por medio del Espíritu que ha nacido en ti. Ordena que las montañas sean removidas y arrojadas al mar, pues tienes fe en Yahweh. Ordena que los espíritus se vayan mientras pronuncias palabras poderosas con gran fe en Yahweh. Ordena que todas las enfermedades y pestilencias se vayan mientras pronuncias palabras que deben ser obedecidas, incluso por todas las cosas, pues pronuncias palabras de gran poder con gran fe en Yahweh. Porque por los propios planes y propósitos de Yahweh he sido enviado, y en esos planes y propósitos te envío, y harás obras poderosas para mí. Porque Yahweh es todo en todo por mi espíritu, con el cual sellaré a los elegidos. Porque en mí, Yeshua HaMashiach, mora toda la plenitud, pues el Padre me ha dado todas las cosas en el cielo y en la tierra, para que yo pueda cumplirlo todo. Y así Yahweh lo es todo en todos, y vosotros tenéis acceso al Padre y a su Hijo, pues así enseñó Moisés, el Señor tu Dios te levantará de entre ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a él escucharéis. Yo soy ese profeta del que habló Moisés, levantado de la tribu de Judá, y soy mucho más, porque el Padre ha determinado que yo, Yeshua HaMashiach, tenga toda la preeminencia, y que en mi mor toda la plenitud. Yo soy ese profeta del que habló Moisés, levantado de entre los muertos para tal propósito. Y así proveeré para vosotros y para aquellos a quienes os enviaré. Porque seréis un faro de luz, aunque oculto a simple vista en un mundo oscuro e inestable. Predicaréis todas las cosas que se refieren a mí, vuestro Señor y Salvador, porque yo soy el Cordero de Dios, la Pascua perfecta. No hay salvación en ningún otro nombre excepto en el mío, Jesucristo el justo. A algunos de vosotros os llevaré de un lugar a otro, y seréis mis portavoces, profetas y ministros. Tendréis que poner a prueba los espíritus de aquellos con quienes os encontréis y caminar con gran sabiduría, porque el mundo que habéis conocido será sustituido por un mundo sin ley, lleno de páramos, y algunos de vosotros seréis enviados para ministrar a los que están en los páramos, y comprenderéis mis instrucciones y realizaréis grandes hazañas. Y así, comprendan que después de la guerra y la destrucción que ocurrirán después de que reúna a mis fieles, y quite el freno, habrá mucho caos y destrucción. La gente correrá de un lado a otro, y muchos perecerán en la incredulidad, y cazarán, capturarán y matarán a muchos. Y para muchos, la primera voz que oirán no será la mía, aunque esa voz ofrecerá una falsa salvación. No, incluso la bestia que se levantará con gran poder del dragón llamará falsamente a muchos a su fin eterno, del que no hay esperanza. Todos fingirán, porque son grandes farsantes, y fingirán ser el verdadero Mesías, y sus seguidores afirmarán representar al verdadero Mesías y al verdadero Dios, pero yo no los he enviado, así que no sigáis sus falsas señales de esperanza. Porque ofrecerán la entrada a su nueva sociedad para construir su nuevo mundo, pero para entrar hay que llevar la marca. Y a los que lleven la marca, se les concederá la entrada a las llamas ardientes de azul en ese gran lago de fuego que arde con azufre. Porque todos los que lleven la marca tendrán su parte en los fuegos que son inextinguibles y habrán cambiado la vida eterna por un bocado de pan a la manera de Esaú. Tendréis que ignorar todas las voces excepto la mía y alejaros de todos aquellos que me rechazan. Se necesitará gran sabiduría, habilidad y astucia para sobrevivir, y yo os daré la lengua de los sabios para que sepáis cómo responder a cada hombre. Porque os haré clara mi voz, aunque no sea más que una voz suave y apacible. Conocerás mi voz, porque te la confirmaré muchas veces, así que no seas infiel, sino ten gran fe en mis palabras de promesa. Te enseñaré todas las cosas, y sabrás cómo hacer las obras que te envío a realizar. Mi voz es una voz perfecta, incluso la voz de uno que clama en el desierto, y estoy hablando a través de la voz de uno que clama en el desierto. Porque así han sido enviados, incluso mis profetas y ministros que se han adelantado para enderezar tus caminos y allanar tus sendas. He ordenado muchas obras poderosas para ti, y las harás con poder. Por lo tanto, sabed, tribus mías, parientes y hijos de la promesa, la cosecha es verdaderamente grande, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ide por vuestros caminos, aquí, os envío como corderos entre lobos. Porque yo soy el Señor de la cosecha, y aunque los obreros siempre han sido pocos, hay gran recompensa y ganancia eterna y gloria por la obra que haréis. Porque cosecharéis mucha recompensa y fruto en mí, solo no desmayéis ante vuestras tribulaciones y problemas.
Esta es la separación final, y todos los que están ordenados para la vida eterna desde antes de la fundación del mundo serán hallados, y nunca se perderán, porque nadie puede arrebatarlos de mi mano. Y así vuestras obras seguirán hasta la eternidad, y en vuestras muchas hazañas glorificaréis a Yahweh, que me ha enviado a mí, Yeshua HaMashiach, como vuestro verdadero Mesías. Y por vuestros muchos logros poderosos y vuestras muchas palabras aladas de verdad que pronunciaréis, anunciaréis mi pronto regreso y seguiréis las obras de Juan el Bautista para preparar la venida del Señor. Así que anunciad mi regreso, porque sin duda cumpliré mis palabras de promesa. Porque en verdad, al final de la tribulación de Jacob, incluso al final de la última semana de años, incluso la 70ª semana de Daniel, volveré con los ejércitos del cielo para establecer mi reino en la tierra, incluso el reino de Dios, y comenzará mi reinado de 1000 años, incluso un reinado de justicia, santidad y paz, ya que el león se acostará con el cordero. Os llamo a obras en las que os guiaré paso a paso. Os llamo a amar a Dios con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Os envío a ordenar lo imposible mientras camináis con gran amor y gran poder. Yo soy vuestro refugio y fortaleza, vuestro verdadero Mesías en quien confiáis. Os envío a las obras que mi Padre ha ordenado para mí, y por eso os ordenó como mis ministros y profetas. Os envío, y haréis obras poderosas para mí. Yo soy ese profeta del que habló Moisés, levantado de Judá para tal propósito. Soy mucho más, porque en mí, Yeshua HaMashiach, habita toda la plenitud. Soy el Cordero de Dios, incluso la Pascua perfecta.